las vamos a ir registrando en nuestro chat para que de esta manera pues podamos todos, digamos que al final de la charla, poder responder todas sus dudas, todas sus inquietudes, para que sea un poquito más fluido, como les dije inicialmente. Entonces, bueno, vamos a empezar. ¿Por qué es tan importante estimular el oído de los niños con nuevos idiomas? Entonces, todos los adultos sabemos lo importante que es aprender un nuevo idioma para nuestro desarrollo personal y laboral. Yo siempre le hago esta pregunta a los papitos con los que tenemos la oportunidad de compartir el chat y es, eh, ¿cómo sería tu vida si hablaras varios idiomas? Hay personas que son bilingües y ya saben pues todas las oportunidades que han podido acceder gracias al dominio de otro idioma. Hay personas que son multilingües y definitivamente siempre nos dicen, bueno, es la mejor experiencia porque más allá de tener acceso a otra cultura, pues hay muchos beneficios que he obtenido durante el desarrollo de mi vida gracias al aprendizaje de idiomas, a nivel personal, a nivel laboral, como lo dije, a nivel cultural. Y hoy sabemos, gracias a la neurociencia, la neuroeducación hoy nos brinda unas luces increíbles sobre cuál es el mejor momento para que los niños aprendan idiomas, cómo se aprenden los idiomas realmente, sin nosotros tener de pronto como que estar obligando a los niños o sufriendo en la vida adulta tratando de aprender un segundo idioma para el que nunca nos prepararon. Entonces, lo primero que quiero contarles es que hay, bueno, dos términos que nos dan luces sobre por qué los niños pueden prepararse para aprender idiomas. Y aquí tenemos una diapositiva que dice adquisición versus aprendizaje. Los niños adquieren un idioma, los adultos aprenden un segundo idioma. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, adquirir un idioma, la adquisición es un proceso completamente natural. Lo que quiere decir que todo lo que el niño obtiene del entorno de forma natural, pues lo absorbe sin darse cuenta. Nosotros no tenemos que llevar a los niños digamos, como a una escuela de idiomas, ¿cierto? Para que aprendan español, ellos lo adquieren de manera totalmente natural. Los niños empiezan a escuchar su idioma, su lengua materna, y lo repiten de una manera completamente natural. Pues imagínate tú nosotros sentando a los niños a los 2 años. Por ejemplo, ¿cómo aprendemos el inglés? Pues muchas veces en las escuelas nos enseñan a través, pues nos enseñan vocabulario, pero empiezan a hablarnos del verbo to be. Y yo digo que, bueno, en Colombia, por ejemplo, es un país donde en las escuelas casi siempre empiezan a enseñarle a los niños vocabulario y verbo to be. Y imagínate nosotros enseñándoles a los niños español a los 2 años y hablándoles desde ya de gramática, pues no tendría sentido, ¿cierto? Porque definitivamente, pues la mejor manera de aprender una lengua pues es empezando por su fonética y ella se adquiere del idioma. Ya vamos a hablar un poquito más de eso. A diferencia del aprendizaje, que el aprendizaje como tal sí es un periodo o un proceso completamente consciente. Entonces yo decido aprender. Yo no puedo decidir adquirir, porque el niño está creciendo en un entorno y el entorno es el que determina la cultura del niño, el idioma que habla, incluso los gustos del niño, la visión que tiene el niño del mundo, todo lo que está alrededor está determinando lo que ese niño adquiera. Todas las herramientas que les ofrezcamos es lo que los niños van a adquirir. Mientras que el aprendizaje sí es un proceso más consciente, donde digo, yo quiero aprender inglés, me inscribo en una academia y obligo a mi cerebro a que se acostumbre a un nuevo idioma. Los niños no pueden definir como hoy no quiero aprender español o no quiero hablar, ¿no? Sino es un proceso que se va dando de forma completamente natural y vamos a ver cómo funciona. Tenemos 3 procesos del desarrollo infantil involucrados en el aprendizaje de idiomas. Entonces, ¿cuáles son esos procesos? Aquí los vamos a estudiar hoy muy juiciosos para que entendamos cómo funciona el tema.
del desarrollo infantil frente al aprendizaje de idiomas. Entonces, el primero de ellos es la neuroplasticidad. El segundo del que vamos a hablar es el desarrollo auditivo y vamos a finalizar hablando de la poda neuronal. Entonces, neuroplasticidad. La neuroplasticidad la podemos definir como la facilidad del cerebro para moldearse de acuerdo a los estímulos del entorno, lo que hablábamos hace un poquito. El niño no determina qué idioma va a hablar, ni qué quiere o no quiere aprender, sino es el entorno, lo que está afuera, lo que está todos los días diciéndole al cerebro de este pequeñito para dónde dirigir sus conexiones. Entonces, tenemos algo en nuestro cerebro que se llaman conexiones neuronales. Todos nacemos con 100.000 millones de neuronas. Y la diferencia entre una persona más hábil o más inteligente que otras son que esas neuronas se conecten entre sí. Entonces, cada vez que ellas se conectan frente a una experiencia, lo vamos a explicar de esta manera. Por ejemplo, cada vez que el niño empieza a hablar, cada vez que aprende una palabra nueva, entre más repita la experiencia de repetir esa palabra, de escuchar esa palabra, de tratar de pronunciarla, pues más fuerte se hace ese conocimiento en su cerebro y eso es lo que hace que nunca se le olvide. El cerebro humano toda la vida tiene plasticidad, pero la mayor parte de esa plasticidad la tiene en la primera infancia, y les voy a contar por qué. Quizás muchos de ustedes se habían preguntado la diferencia, por ejemplo, entre un bebé humano y entre un elefante, entre un mamífero, entre no sé, un caballito al nacer. Si nosotros hemos tenido la oportunidad de ver un caballito recién nacido o bueno, cualquier mamífero, nos vamos a dar cuenta que ellos a las pocas horas de vida se pueden poner de pie. Y a los pocos días casi ni se distinguen sus habilidades del resto de su especie. Pueden hacer casi todo, relinchar, bueno, todo el proceso que conlleva el crecimiento, mientras que los bebés, nuestros niños, no. Los bebés al nacer, los bebés humanos, nacen como un feto fuera del vientre, lo determina la ciencia, porque siguen dependiendo completamente de su mamá, en este caso se siguen alimentando de mamá, o sea, todo es como si todavía pertenecieran o fueran parte de una extensión del cuerpo de mamá. Y la razón es precisamente por el desarrollo cerebral. Entonces, cuando los niños nacen, su cerebro no está desarrollado por completo. Tiene el tamaño adecuado para pasar por el canal vaginal de mamá. Y esto lo que hace es que nos haga falta desarrollo para que ese cerebro esté completamente formado. Entonces, el cerebro del bebé nace con un 25% de desarrollo y un 50% de tamaño. Y de los 0 a los 7 años, ese cerebro va a tener la mayor cantidad de crecimiento que va a tener en toda su vida. Entonces, a los 18 meses ya se habrá desarrollado un 25% más del cerebro, a los 3 años un 50% más del que nació, y, o sea, del porcentaje con el que nació, y a los 6 años, alrededor de los 7 años, está desarrollado ya el 90% del cerebro infantil. ¿Qué significa desarrollar? Esas conexiones que les estoy contando que se empiezan a establecer unas y otras. Entonces, cada vez que el niño vive una experiencia, empiezan a conectarse esas neuronas entre sí. Cada vez que el niño empezamos a reforzarle una habilidad, como aprender a caminar, como aprender a hablar, en este caso, cada vez que nosotros reforzamos esas habilidades en los niños, pues empiezan a establecerse y a establecer esas neuronas. Por eso decimos que la neuroplasticidad es mucho mayor en la infancia. Un niño menor de 7 años todos los días está creando hasta 700 conexiones neuronales por segundo. Cada vez que le hablas, cada vez que le enseñas, cada vez que le dices cómo gestionar una emoción, hablando de un poquito de educación emocional,
cada vez que tú lo animas a hacer algo o cada vez que le hablas de sí mismo sobre eres valiente, eres fuerte, eres valioso, se está conectando su cerebro y es tan poderosa esta conexión que el adulto tiene la capacidad de decirle a las neuronas de este pequeñito para dónde ir. Entonces, es como si le dijera, estas neuronas van por aquí o van por allá, ¿cierto? Entonces, por eso es tan importante la estimulación adecuada. Si nosotros no estimulamos a los niños en esta etapa, después de los 6 años para el cerebro es mucho más difícil aprender, porque después de los 6, bueno, en realidad de los 7 años, el cerebro se concentra en especializarse en lo que yo aprendí. Entonces, si el niño aprendió un idioma antes de los 7 años, pues después de los 7 años lo que hace es especializarse en él, especializarse en su gramática, especializarse en entenderlo en distintos acentos, en distintos, bueno, con todo lo que pueda tener un idioma, digamos aquí que estamos hablando varias personas de Latinoamérica que estamos aquí reunidas, pues aunque hablamos el mismo idioma, efectivamente cada uno de nosotros tenemos unos modismos específicos, algunos términos específicos, pero el cerebro de este niño se especializa tanto en la lengua que puede entender, aunque no le estén hablando exactamente con las mismas melodías o tonos de su idioma materno. Entonces, bueno, el segundo proceso del que vamos a hablar es la poda neuronal. Aquí vemos un bebé recién nacidito y vemos una imagen en la parte inferior que tiene que ver con la cantidad de neuronas que están conectadas cuando el bebé nace. Como les dije inicialmente, nacemos con 100.000 millones de neuronas y estas se empiezan a conectar entre sí. Entonces, aunque están esas 100.000 millones allí, solo podemos ver las que están conectadas. Entonces, como les dije, la conexión significa conocimiento. ¿Con qué conexiones nace el bebé? Pues el bebé nace con sus reflejos, con la succión, el bebé sabe respirar, el bebé sabe succionar para poder sobrevivir. Entonces, esas son las primeras conexiones, las conexiones primarias que trae el bebé al nacer. Pero si vemos el cerebro de este bebé de 2 años, si podemos verlo, hoy me estaban contando allí de que tenían unos bebecitos de alrededor de 2 años por el chat, pues así está el cerebro de nuestros niños a los 2 años. Conexiones por doquier, los niños absorben, aprenden súper rápido, adquieren habilidades de un día para otro de una forma muy, muy fácil, precisamente porque su cerebro está en modo absorbente. Todo lo que esté en el entorno del niño lo absorbe de una manera muy, muy fácil. Por eso aparecen las pataletas, por eso ellos quieren imponer su carácter, porque su cerebro vive una total revolución. Allí el adulto tiene que ser muy sabio para establecer límites sin limitar la autonomía del niño, porque en este momento es clave que el cerebro establezca las conexiones necesarias que luego le van a permitir generar habilidades. Si vemos en la tercera imagen, vemos una niña de 6 años y aunque es más grande, pues tiene menos conexiones neuronales. Yo quisiera que me escribieran aquí en el chat, ¿por qué creen ustedes que esta nena tiene menos conexiones neuronales en su cerebro, aunque es más grande? Y pues efectivamente, pues ya sabe más cosas. Entonces no sé qué se les ocurre de por qué hay menos conexiones neuronales a los 6 años que a los 2. A ver, ¿qué se les ocurre a aquellos que nos están escribiendo desde el chat? Ni idea, nos dice Dinora, porque habrá menos conexiones neuronales, dice, pero es más grande, la mayoría de los niños a esa edad ya van al colegio, entonces, ¿por qué hay menos conexiones a los 6 años? Bueno, están un poco tímidas, entonces vamos a estar atentas a la siguiente pregunta, pero por ahora les voy a contar. Pues ocurre este proceso llamado poda neuronal. La poda neuronal
Tal vez porque ya estudian, nos dice Adele. ¿Será porque están más estructuradas? Puede ser. A ver, ¿quién da más? Entonces, cuando pensamos en la palabra poda, si pensamos en las plantas, les enseñan algo más parametrado. Bueno, vamos a explicarlo de esta manera, aunque sí va por ese lado. La poda neuronal es un proceso natural que hace el cerebro y dice, lo que no estás utilizando lo desconecto porque necesito ahorrar energía. Entonces hay habilidades que tiene el niño a los 2 años y a los 6 años ya dejan de ser tan eficientes. Por ejemplo, hablemos del gateo. Un niño a los 11, 12 meses gatea con una habilidad increíble. Pero si nosotros como adultos en este momento tratamos de gatear a su ritmo, seguramente ya no lo vamos a poder hacer, porque nuestro cerebro ya se especializó en otras habilidades, como caminar, como correr, bueno, en fin, todo el proceso que lleva el desarrollo psicomotor de los niños. Entonces, el cerebro lo que hace es desconectar aquello que no estamos usando para ahorrar energía y las únicas conexiones que permanecen son aquellas que estimulamos todos los días. Entonces, aquí quiero mostrarles qué pasa con los idiomas en nuestra siguiente diapositiva. Hay algo que se llama el desarrollo auditivo y ocurre desde que el niño está en el vientre materno hasta los 7 años de edad. Todos los niños tienen la capacidad de escuchar desde los 5 meses, como lo acaba de decir, su oído está completamente formado y desde ese momento el cerebro empieza a guardar su propio idioma. Entonces, cada vez que mamá le habla al bebé, él empieza a registrar y a familiarizarse con la voz de la mamá, del papá, de las personas que estén cerca. Y normalmente tiene una habilidad increíble para detectar los sonidos mínimos del idioma. No sé si ustedes alguna vez han escuchado que los elefantes, por ejemplo, en el reino animal, tienen la capacidad de percibir sonidos que nosotros los adultos, que nosotros los seres humanos no percibimos, que ellos pueden hacer sonidos que son, que solamente ellos los pueden percibir en su misma especie. Entonces, que son a miles de kilómetros, pero nosotros estando ni siquiera cerca alcanzamos a percibirlos, porque son en unas frecuencias al que nuestro oído no está acostumbrado. Bueno, el oído de los niños de los 0 a los 7 años tiene la capacidad de percibir muchas frecuencias auditivas que después de los 7 años ya va a dejar de percibir. Entonces, como que de los 0 a los 7 está abierto a todos los sonidos del entorno, pero a partir de los 7 años y hasta los 17 empieza a especializarse en lo que ha escuchado siempre. Y por eso, después de los 17 años, ya no tenemos la misma habilidad para aprender un segundo idioma. ¿Será que después de los 17 años no podemos aprender un idioma? ¿Quién me dice por acá? Claro que sí, claro que podemos aprenderlo. La diferencia es que nuestro oído ya no tiene la capacidad de captar esas frecuencias precisas del otro idioma al que no nos acostumbramos y por eso ya no lo podemos pronunciar igual. Voy a contarles un poquito acerca de cómo funciona la adquisición. Entonces aquí tenemos una diapositiva que dice, el oído infantil es el gran protagonista a la hora de aprender idiomas. Como les dije, de los 0 a los 7 años es mucho más sensible a los tonos y melodías de todos los idiomas del mundo, pero después de los 7, él ya empieza a especializarse en lo que escucha a diario. Entonces, aquí podemos ver una foto de nuestro oído interno y aquí vemos algo que está en forma de caracol que se llama la cóclea. Entonces, la cóclea está ubicada en el oído interno y ella es la encargada de percibir los diferentes sonidos de los idiomas. Entonces, aquí tiene formita de caracol, como podemos ver. La parte interna de la cóclea es la encargada de percibir las frecuencias auditivas más agudas y la parte externa de la cóclea es la encargada de percibir las frecuencias auditivas más graves. No sé si ustedes alguna vez habían escuchado mencionar que la cóclea
bueno, que los idiomas, más bien, los idiomas cada uno suena en frecuencias sonoras distintas. No todos los idiomas suenan igual y nuestra cóclea se encarga de percibir esos idiomas de una forma o de otra. Ahora, resulta que, ¿se acuerdan que yo les dije acá que el oído del niño estaba abierto a los sonidos de todos los idiomas? Precisamente es porque la cóclea del niño está totalmente funcional y abierta a escuchar esos sonidos que los demás no percibimos, pero solo permanece abierta hasta los 7 años de edad. ¿Por qué? Porque es el momento en el que el niño está aprendiendo a hablar. Entonces su cerebro le manda esas señales como atento a los sonidos que vienen, porque el oído le dice al cerebro qué músculos y qué órganos necesita para pronunciar correctamente. Si nuestro oído no funciona bien, pues no podemos pronunciar de manera adecuada. Entonces, ¿qué pasa? Si los niños de los 0 a los 7 años pueden escuchar perfectamente cualquier idioma, pues van a poder pronunciarlo de manera natural. Si nosotros empezamos a escuchar un idioma después de los 7 años de edad, pues ¿qué pasa? Que nuestro oído ya terminó ese proceso, ya no escucha tan claramente, por lo tanto ya no puede pronunciar con naturalidad y hablamos un segundo idioma con los mismos músculos con los que hablamos el español. Quiero mostrarles acá algunas frecuencias de los idiomas más conocidos. El alemán tiene estas frecuencias, es decir, es un idioma mucho más grave que otros, mientras que el mandarín, por ejemplo, es un idioma muy agudo. Voy a mostrarles por aquí. Quiero que imaginemos a cada idioma como una canción interpretada en distintas melodías. Entonces, aquí podemos imaginar un pentagrama musical. Podemos verlo y nos vamos a imaginar cada idioma como una canción diferente. Aquí tenemos a nuestro bebé con un sonido, con un oído, perdón, completamente sensible a escuchar todas las melodías de estos idiomas que veíamos aquí en la diapositiva anterior. El mandarín, como les decía, es un idioma totalmente agudo, como que se escucha en unas frecuencias que nosotros los latinos ya no podemos percibir tan fácilmente porque nuestro oído ya terminó un proceso. El inglés británico sigue siendo agudo, pero mucho menos que el mandarín, mientras que el español, nuestro español, es completamente neutro. Tiene unas tonalidades totalmente neutras, que el alemán y el francés son mucho más graves y utilizan otras partes del aparato fonador para pronunciar. Nos vamos a devolver a nuestra cóclea porque quiero mostrarles algo aquí muy especial. No me puede volver. Bueno, ¿se acuerdan que les dije que la parte interna de la cóclea era la encargada de percibir las frecuencias auditivas más graves y la parte externa las más agudas? Idiomas como el mandarín se perciben con la parte externa de la cóclea. Idiomas como el francés y el alemán pues, se perciben con la parte interna de nuestra cóclea. Mientras que el español utiliza la parte media de la cóclea. Nosotros, como seres humanos, tenemos como una habilidad especial y es que mientras más estimulemos nuestros órganos, pues mejor los podemos usar. Pasa con las personas que empiezan a estimular sus cuerdas vocales o su aparato fonador para cantar, que necesitan entrenamiento para lograr algunas cosas. Entonces, pensemos en nuestras manos por un segundo, que les quiero dar un ejemplo sobre cómo funciona el tema de la cóclea para que podamos verlo de una manera muy fácil. Entonces, nuestras manos, generalmente todos escribimos o con la mano derecha o con la mano izquierda. Yo escribo con la mano derecha. Al haber estimulado o utilizado la mano derecha, perdí habilidad con la mano izquierda. Quiere decir que mi mano, pues, ya no tiene la misma habilidad que si yo hubiese entrenado las dos en la primera infancia. ¿Por qué les doy este ejemplo? Porque exactamente lo mismo pasó con nuestra cóclea.
al escuchar solamente las frecuencias auditivas que eran neutras del español, como lo vemos aquí en nuestro pentagrama, pues mi cóclea se especializó en esa parte y perdió habilidad con la parte de afuera, con la parte externa, y perdió habilidad con la parte interna. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora cuando yo hablo con un nativo británico, por ejemplo, tengo así, domine el idioma, hay muchos fonemas de su lengua que no voy a entender porque están vibrando en otras frecuencias que mi oído ya no identifica. Y si hablo con un nativo francés, posiblemente también hay muchos fonemas de su lengua que no puedo identificar claramente. Y efectivamente, pues tampoco los puedo pronunciar, porque los niños, además, tienen la gran ventaja de que su aparato fonador está en desarrollo. Ellos se están acostumbrando a hablar. Así que su oído escucha perfectamente, su cerebro le dice, su oído le dice al cerebro, estos son los músculos que necesitas para pronunciar en francés, o en inglés, o en español, y al estar en desarrollo, pues tiene la facilidad de empezar a entrenar esos músculos para que los sonidos les suenen de manera completamente natural. ¿Por qué los adultos, así escuchemos o entrenemos nuestro oído, ya no nos va a sonar igual? Como les dije, nuestro aparato fonador terminó su desarrollo y ahora, si aprendo palabras en inglés, francés, mandarín o alemán, pues me van a sonar con los mismos músculos con los que hablo el español, con mi fonética latina. Vamos a verlo en otro ejemplo. Posiblemente ustedes conozcan a una persona de origen francés que domine muy bien el español, que hable el español, que pueda organizar muy bien su gramática, que no tenga problema como tal, digamos, lo podemos entender. Pero siempre vamos a saber que es una persona extranjera porque su fonética francesa va a estar implícita en todas las palabras que nos digan. Entonces, podemos decir, tú no eres de aquí, eres extranjero, porque esa fonética siempre va a estar allí como escondida de habla español con los mismos músculos con los que habla francés. Entonces, es para que entendamos un poquito de la facilidad que tienen los niños de adaptarse a los nuevos idiomas, de ser estimulados en nuevos idiomas, y aunque no lo dominen por completo, porque obviamente ni siquiera dominan aún el español siendo nativos, sí pueden prepararse tanto auditivamente como cerebralmente y toda la parte de su aparato fonador de forma completamente natural, prepararse para dominar estos idiomas de forma, como le dije, natural y genuina. Entonces, bueno, no sé si tienen alguna pregunta hasta aquí acerca de lo que estamos hablando, del desarrollo auditivo de los niños y de la facilidad que tiene su oído y su cerebro de adaptarse a los nuevos idiomas. Ya saben que cualquier pregunta que tengan, pues me la pueden ir allí registrando en el chat. Listo, vamos a continuar porque no veo preguntas por aquí. ¿Todo bien, Adel? Muchas gracias, ¿todo bien? Bueno, espero que esté siendo muy claro la información y sigamos allí súper conectados. Bueno, vamos a continuar entonces. Vamos a hablar de 3 métodos muy conocidos que promueven el aprendizaje de nuevos idiomas en la infancia. Y el primero de ellos es el método Suzuki. No sé si habían escuchado hablar antes de Shinichi Suzuki, un famoso pedagogo musical que se encargó de demostrar lo fascinante y maravilloso que era el desarrollo de los niños para aprender música. Él estableció un método musical que se llamaba el método de la lengua materna, porque él decía, si el oído de los niños es tan potente para aprender a hablar, sin nunca ir a una academia, ese mismo oído o esa misma sensibilidad es la que debemos utilizar para que los niños aprendan música. Entonces, miren lo maravilloso del desarrollo infantil o del cerebro de los niños, que lo que hacía Suzuki era, bueno, él hizo una filarmónica con más de 100 niños, todos menores de 5 años, que tocaban o interpretaban 3 o 4 instrumentos. Entonces, lo que él hacía era permitir que los niños escucharan los sonidos totalmente naturales del violín y luego trataran de imitarlos como tarareándolos o tratando de imitar los sonidos del violín
Y luego, cuando los niños estaban frente al instrumento y escuchaban las notas que ese instrumento producía, pues los niños lo que hacían era volver a imitar lo que ellos mismos acababan de cantar. Era como si cantaran utilizando el instrumento y él lograba que los niños interpretaran canciones o bueno, como muy complejas para cualquier músico, pero los niños lo hacían de forma completamente natural sin nunca haber leído antes una partitura. Suzuki decía además que el talento no se hereda, sino que depende del entorno y que si un niño puede aprender su lengua materna, puede aprender cualquier cosa. El lenguaje humano es una de las cosas o de las habilidades más difíciles de desarrollar. Pero si ustedes lo ven, para los niños no es tedioso, para los niños no es difícil, los niños lo adquieren de forma completamente natural del entorno, aprenden a comunicarse desde que son muy pequeñitos y aún sin pronunciar una sola palabra, pueden entender a los 2 años hasta más de 300 palabras. Aun cuando no han pronunciado sus primeras palabras, ellos ya saben de qué les estamos hablando, ellos ya identifican el idioma que están escuchando y se han hecho incluso estudios de cuando los niños se exponen desde antes de los 2 años a varios idiomas, ellos los empiezan a guardar o a registrar en el área del cerebro donde también guardan la lengua materna y por eso los pueden dominar con tanta naturalidad. Entonces, bueno, Suzuki pues nos dejó esas grandes enseñanzas de lo maravilloso que es el cerebro infantil, de lo maravilloso que es poder entregarle a los niños las herramientas adecuadas para que ellos puedan desarrollar todo su potencial. Entonces, el talento depende del entorno. Si nosotros utilizamos las herramientas adecuadas para estimular a nuestros niños, pues ellos no tienen más remedio que mostrarnos todo su potencial. El segundo método del que vamos a hablar es el método Montessori. Muchos hemos escuchado hablar de María Montessori, una maravillosa doctora, pedagoga, investigadora. Y en uno de sus muchas observaciones o muchos experimentos, ella habló sobre los periodos sensibles de aprendizaje. Entonces, María Montessori lo único que decía era, lo que tenemos que hacer es observar a los niños. Los niños son nuestra guía, los niños nos muestran lo que ellos necesitan. El aprendizaje no debe ser algo impuesto, sino al contrario, los niños nos están diciendo, oye, esto es lo que quiero aprender, dame las herramientas necesarias para yo poderlo desarrollar. Y en estos periodos sensibles de aprendizaje, pues aparecieron 6 periodos donde había un momento donde era como si el cerebro del niño le prendiera una linternita y se fijara en lo que quería aprender. Por ejemplo, vamos a hablar del periodo sensible del orden. Entonces, quienes tienen niños mayores de 3 años, seguramente ya notaron que ellos empezaron alrededor de los 2 años a querer organizar todo. Entonces, como que ponían los carritos en fila, sus juguetes de cierta manera, los zapatos, por ejemplo, empezaron a ordenarlos. Y María Montessori decía, ese es el momento donde el cerebro quiere aprender a ordenar. Entonces es el momento donde tú le debes de decir, aquí van tus zapatos, aquí van las chaquetas, este es el orden de la cama, esto es lo que debes. Como que debo enseñarle que cada parte pues de la casa o cada objeto de la casa tiene un lugar en específico. Y de esa manera, no solamente me iba a evitar pelear con los hijos adolescentes de que ordenaran, de que colocaran las cosas en su lugar, sino que además le empezaba a decir al cerebro que la lógico-matemática tenía sentido porque todo tenía un orden exacto. Entonces, estimular la lógico-matemática desde este momento, simplemente observando cuando mi hijo está dispuesto a empezar a ordenar. De esa misma manera funcionaban los demás periodos sensibles de aprendizaje. Digamos que aquí nos muestra el lenguaje, que es esta barrita roja que vemos de un lugar a otro. Es el periodo más amplio de aprendizaje que tienen los niños. Entonces, el lenguaje, el cerebro del niño se concentra en aprender a hablar. Quienes han tenido bebés pequeñitos han notado quizás cuando ustedes les hablan a sus bebés, ellos tienen la fijación natural por verles la boca. Su cerebro viene programado para aprender a hablar.
Entonces, ellos saben que tienen que aprender a gesticular, que tienen que aprender a pronunciar, y por eso observan cada vez que el adulto les habla, ellos observan la boca de forma completamente natural. Ese lenguaje, ese periodo sensible del lenguaje está disponible hasta los 6 años. Es una ventana de oportunidad donde el cerebro puede aprender 1, 2, 3, hasta más idiomas de una forma completamente natural, porque para el niño ni siquiera sabe que habla español. Entonces el niño simplemente escucha códigos, él mismo lo decodifica y empieza a decir, esta palabra la utilizo para esta emoción, para esta imagen, para este objeto, para esta persona, y empieza a hacer asociaciones completamente naturales. Por eso cuando nosotros acercamos a los niños a idiomas extranjeros en esta etapa, pues para ellos es igual de fácil aprenderlos que como lo están haciendo con su lengua materna. Y el tercer método del que vamos a hablar es el método Doman. Entonces, Doman propuso los bits de inteligencia, que son estas imágenes que estamos viendo allí, acompañadas de imágenes y palabras, o solamente las palabras, como un potencializador cerebral. Entonces, los niños pueden leer palabras aún desde que son bebés, así como leen imágenes, gestos y todo lo que los niños pueden leer. Logos, por ejemplo, podemos ir con nuestro niño de 2 años y él nos señala que quiere cierto alimento porque ve su logo, porque ve la marca de ese logo, y decimos, pero ¿cómo puede saber que ahí dice esa palabra si él no sabe leer? Porque su cerebro, leer es una función totalmente natural, es una función cerebral, y el niño viene listo para leer. Glenn Doman lo descubrió a través de su centro, su centro de estimulación, donde él trabajaba con niños que tenían parálisis cerebral. Entonces, él descubrió que cuando él estimulaba esas áreas del cerebro que vienen listas para leer, el cerebro del niño se hacía más potente, más inteligente, más creativo. Y si eso funcionaba con los niños con parálisis cerebral, seguramente podía funcionar con el resto de los niños. Así que Doman lo que dijo fue, el problema de la lectura no es que para los niños sea difícil leer. El problema de la lectura es que no les estamos enseñando a los niños con los métodos adecuados. Y él propuso los bits de inteligencia, que como les dije son estas tarjeticas que estamos viendo allí, que siempre están asociados a una palabra, a una imagen, a una emoción, a una persona, para que para los niños sea lo mismo observar una imagen que observar una palabra escrita. Entonces, es el método de lectura global, donde los niños pueden empezar a leer tempranamente, y cuando esto lo agregamos o lo incluimos en los idiomas, pues los niños no solamente identifican una palabra, un sonido y una imagen casi en el mismo segundo, sino que además pueden empezar a leer tempranamente en otros idiomas. Entonces, bueno, hasta aquí. No sé si tenemos alguna pregunta, de acuerdo pues a lo que hemos hablado, cómo les ha parecido la charla hasta aquí, todo lo que me quieran contar para poderles pues ir solucionando nuestras dudas. Bueno, Adel nos dice todo bien, excelente. Bueno, muchísimas gracias. No sé, es muy interesante porque siempre se habla solo de Montessori. Sí, así es, y muchas veces pues tenemos también unos métodos maravillosos que podemos empezar a emplear. Y nosotros les tenemos, como les dije, un regalo a todas las personas que asisten al taller que les va a ayudar a empezar a implementar uno de estos métodos en casa. Entonces, para que estén muy, muy atentos al final del taller. Y bueno, pues quiero contarles que nosotros tenemos Bebé Políglota, porque la pregunta que les quiero hacer es la siguiente, antes de continuar. Nosotros ya sabemos que necesitamos acercar los idiomas a los niños. Los idiomas no solamente tienen las ventajas culturales y laborales de las que les hablé, sino que además los niños que son estimulados en más de 2 idiomas durante su infancia, pues tienen un cerebro más eficiente y tienen un cerebro que puede aprender mucho más fácil, además de muchos beneficios que tiene el desarrollo cerebral de las personas multilingües.
Pero el tema es que, como yo les decía, nosotros los latinos, pues ya no hablamos bien los otros idiomas y no tiene que ver con el dominio, no tiene que ver con que me suene bonito o no me suene bonito, sino tiene que ver con que pues mi aparato fonador tiene cierto desarrollo para el que ya fue estructurado. El cerebro de los niños viene listo para aprender cualquier idioma. Pero si yo como latina le enseño a mi hijo francés, pues le voy a enseñar con mi fonética latina, porque es lo que estimulé durante mi primera infancia. En países como Europa es muy fácil acercar a los niños a nuevos idiomas. ¿Por qué? Porque son familias multiculturales, donde es normal que en la escuela ellos compartan con una persona, no sé, si están de pronto en Holanda, entonces allí también hay un compañerito italiano, también tienen un compañerito alemán, su profesora es británica, entonces es muy normal que hayan familias y grupos de convivencia multiculturales. Pero en países latinos como los nuestros no es tan fácil acercar a los niños a los idiomas porque no tenemos extranjeros que hablen otros idiomas cerca. No es tan común. Nuestras barreras no son tan flexibles como en Europa. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo creen ustedes que nosotros podemos acercar a los niños a los idiomas con todos estos beneficios de los que les hablé? Obviamente de una manera pues natural y que no invada pues su desarrollo, que no sea como que lo voy a inscribir a una academia, no tenemos academias para niños de 10 meses de nacido, lo voy a llevar a la academia para que le den clases de idiomas, obviamente no podemos afectar su desarrollo, pero ¿qué se les ocurre a ustedes si cómo nosotros podemos acercar los idiomas de una forma natural? Entonces las leo por aquí. Ana Villegas nos dice, a mí los idiomas me han cambiado la vida, me han dado trabajos, vivir en otros países y por supuesto busco lo mismo para mí. Acercándolos por medio de la música, dice Dinora, excelente opción, permitiendo que nuestros niños escuchen diversos idiomas, se familiarizarán con ellos. Claro que sí, ya te voy a contar cómo lo podemos hacer. Entonces, bueno, mientras ustedes siguen escribiendo, les quiero contar que nosotros tenemos Bebé Políglota, como lo pudieron ver allí en nuestra publicación. Es un sueño que nació gracias a una investigación científica realizada en España, donde lo que decidimos fue traer los idiomas a casa para que los padres pudieran estimular muy fácilmente a los niños de una manera respetuosa, objetiva y obviamente con unos resultados excelentes para aprovechar ese maravilloso desarrollo que tienen los niños desde su nacimiento, incluso desde que están en el vientre. Entonces creamos una plataforma online que está dirigida a niños menores de 7 años y que establece en el cerebro las bases fonéticas de 5 idiomas de forma simultánea. ¿Qué se trata de, o qué quiere decir esto de las bases fonéticas? Cada palabra tiene unos fonemas que la conforman. Hay más de 6.500 idiomas en el mundo y aún así solo hay 150 fonemas. Cuando los niños dicen por primera vez mamá, su oído, cerebro y aparato fonador se están preparando para luego construir palabras nuevas como mariposa, mango, manzana, por ejemplo. Entonces, ese fonema, aunque pareciera simple, es todo un proceso de códigos que está guardando el cerebro para luego construir palabras nuevas. Con Bebé Políglota, lo que nosotros queremos es acercar a los niños los idiomas a través de los bits de inteligencia y todos sus beneficios con esa fonética nativa exacta. Es decir, hay 5 idiomas en nuestra plataforma: español, porque siempre afianzamos la pronunciación de la lengua materna, inglés británico, alemán, francés y chino mandarín. Cada uno de estos 5 idiomas tiene una fonética o unas frecuencias, más bien, unas frecuencias auditivas totalmente diferentes. Es decir, que estamos trabajando todo el oído del niño, toda esa parte de la cóclea de la que hablamos hace unos minutos, para que los niños no pierdan esa sensibilidad durante el resto de su vida. Eso solamente lo logramos
pues estimulando a los niños, tal como estimularíamos, no sé, si quiero que mi hijo practique patinaje, por ejemplo. ¿Cómo hacemos que sea un buen patinador? Pues vamos a establecer un tiempo en el día para que todos los días practique el patinaje y eso lo haga un experto. Nosotros diseñamos una metodología a través de los bits de inteligencia donde esa fonética empieza a establecerse en el cerebro de los niños y es como que ellos crearan un banco fonético de cada una de esas palabras. No significa que si tu bebé tiene 14 meses, entonces a los 2 años ya va a hablar 5 idiomas. Claro que no, pues ni siquiera aún, como les dije inicialmente, domina el español. Pero sí su cerebro está creando esos bancos fonéticos y su aparato fonador se está estimulando para empezar a alimentar esas áreas del cerebro que están allí, pues donde se guarda la lengua materna, que es el área del lenguaje, están allí alimentándose y es como que cada idioma creara una carretera nueva. Entonces, aquí vemos cada uno de nuestros idiomas y aquí los establecemos. Cada vez que los niños practican el idioma, pues empiezan a fortalecer y pueden aprender palabras nuevas una y otra vez. Otro ejemplo de fonética muy sencillo que puedo darles es cuando nosotros desde niños guardamos en nuestro cerebro la fonética del español, podemos leer palabras completamente nuevas en español que nunca antes hayamos escuchado. ¿Y por qué? Por ejemplo, a ver, pensemos en una palabra que nunca hayamos escuchado. Se las quería escribir aquí, pero no me quiere aparecer la pantallita. Bueno, la palabra, espérenme a ver si la puedo escribir con esta cosita. No, no me aparece el lapicito. La palabra apoptosis es una palabra en español y nosotros decimos, yo la puedo escribir y seguramente ustedes la van a poder leer sin ningún problema, aunque seamos o mexicanos, o venezolanos, o peruanos, o chilenos, podemos leerla porque somos latinos. ¿Cómo podemos leer una palabra que nunca antes habíamos escuchado? Porque nuestro cerebro guardó toda esa fonética de nuestro idioma español y ahora podemos alimentarla por el resto de nuestra vida. Bebé Políglota lo que pretende es que los niños tengan en su cerebro las bases fonéticas de estos 5 idiomas para que puedan perfeccionarlos a lo largo de su vida sin ningún problema y sin las barreras que tuvimos las personas que siempre quisimos hablar un segundo o tercer idioma, pero si lo dejamos de practicar, pues nuestro cerebro también empieza a olvidarlo, tenemos que obligarlo a aprender, tenemos que practicar todo el tiempo, porque no fue un aprendizaje, no fue una adquisición natural, sino fue un aprendizaje consciente. Entonces, tenemos una investigación científica, como les contaba, él es nuestro director científico, el doctor PhD Tomás Ortiz Alonso. Este señor neurocientífico lo que hizo fue durante 10 meses exponer a los niños, dos grupos de niños, un grupo experimental y un grupo control, con nuestras videoclases todos los días, 3 veces al día. Entonces los niños observaban sus clases, las clases duran menos de 5 minutos, de acuerdo pues a la temática de los bits de inteligencia. Y a los 10 meses de esa exposición, entonces vimos, bueno, ¿qué pasó en el cerebro de los niños del grupo experimental? Y vimos que no solamente se había estimulado enormemente el área del lenguaje, y que los niños no solamente ya tenían vocabulario en 5 idiomas, y además pronunciaban más claro su lengua materna, sino que además su coeficiente intelectual había aumentado en un 32%, la velocidad de procesar información había aumentado en un 57% y tenían hasta un 22% más en habilidades en el lenguaje propio. Es decir, eran niños menores de 4 años que al empezar el experimento no hablaban tan claro y al finalizar y al poder estimular todos los músculos de su aparato fonador que no se estimulaban normalmente solo escuchando el español, pues ahora hablaban más claro incluso el español. Entonces tiene sentido si nosotros entendemos que todo el aparato fonador de los niños está siendo estimulado con otros idiomas. ¿Qué pasaba? ¿Cómo supimos todo eso? Bueno, pues hay un aparato que se llama magnetoencefalograma, que nos permite medir todo lo que está pasando en el cerebro cuando los niños son expuestos a estas metodologías de aprendizaje. Y fueron comparados efectivamente con el grupo de control, que eran niños del Colegio San Patricio de Madrid, que escuchaban
o aprendían más bien el inglés y el francés de forma normalmente tradicional, con docentes, en una clase, bueno, de una forma totalmente tradicional, mientras que nuestros niños pues simplemente era observar una videoclase de 5 minutos 3 veces al día. Entonces, ¿qué tenemos nosotros en nuestra plataforma? Tenemos unas videoclases que están inspiradas en el método de bits de inteligencia, porque conocemos todos los beneficios que tienen los bits de inteligencia, de Doman. Estos están acompañados de voces nativas, porque como les dije, si nosotros, por ejemplo, traemos un profesor que sea de origen francés a enseñarle español a niños menores de 4 años, pues ¿qué va a pasar? Los niños van a repetir el español con los mismos sonidos del francés, ¿cierto? Porque es lo que su docente les enseña. Entonces ellos, su oído escucha perfectamente y reproduce lo que escucha. Por eso es tan importante que los nuevos idiomas se acompañen de voces nativas, para aprovechar todas esas ventajas que tiene el cerebro y el oído de los niños para poderlos aprender con exactitud. Y además, pues tenemos en nuestros bits de inteligencia imágenes reales, imágenes animadas. ¿Por qué? Porque lo ideal es acercar a los niños un vocabulario que sea conocido con imágenes que ellos ya hayan visto. ¿Qué más tenemos en nuestras videoclases? Bueno, tenemos un grupo de canciones inspiradas en el método de los bits en el método Suzuki. Suzuki, ese pedagogo musical del que hablamos hace un ratico, no solamente descubrió que el cerebro de los niños era más sensible a la música, a los idiomas y al lenguaje, sino que además estableció algunos sonidos o melodías que pueden estimular el oído de forma completamente neuronal, simulando al aprendizaje de un segundo idioma. Entonces, como yo les dije, imaginémonos cada idioma como si fuera una canción independiente. Pues esto prácticamente fue lo que hizo Suzuki. Entonces, establecer ciertas melodías donde el oído de los niños sigue siendo estimulado como si se estuviera acostumbrando a otros idiomas. En nuestras canciones, los niños escuchan estas tonalidades para que mientras bailan, mientras cantan, puedan ser estimulados para el aprendizaje o acostumbrar su oído más bien a otros idiomas de forma completamente natural. También tenemos un componente que son unas actividades sugeridas. Estas actividades sugeridas nos ayudan a involucrar los sentidos en el aprendizaje de un nuevo idioma. Entonces, acuérdense que antes de los 7 años es súper clave que en todo lo que queramos hacer con nuestros pequeños, involucremos la mayor parte de sentidos que podamos, porque el cerebro o los estímulos que el cerebro necesita para conectarse entre sí, pues vienen a través de los sentidos. Entonces aquí tenemos algunas actividades sugeridas, entonces normalmente te pedimos que realices 1 o 2 actividades sugeridas a la semana, de acuerdo al tema que hayas visto. Por ejemplo, nos salió la clase de mi cuerpo. Al finalizar la clase, yo puedo colocar la canción que corresponde al tema Mi Cuerpo y realizo una actividad con mi bebé. Aquí podemos tener unos recursos que son un imprimible. Yo puedo imprimir allí la imagen de la carita, supongo que es el tema que estamos tratando aquí. Entonces, imprimimos esa actividad y la realizamos involucrando los sentidos. Y además, tenemos estas que se llaman las Polyglot Cards, que son unas tarjeticas disponibles, unas flashcards disponibles en nuestra plataforma. Aquí, digamos, si volvemos a la actividad de mi cuerpo, entonces yo elegiría, la carita, la cara, y al oprimir o dar clic sobre los idiomas, las banderitas, perdón, me va a sonar la cara en los 5 idiomas, o sea, el vocablo de la cara en los 5 idiomas. Aquí tenemos el ejemplo de naranja. Entonces, si yo me paro sobre la banderita de Francia, pues me va a sonar en francés. Aquí está el alemán, en chino mandarín, español e inglés. Entonces, ¿cómo podemos usarlo? Me gustaría saber a quién le gustaría probarlo, quién quisiera obtener una prueba desde hoy de nuestro método. Si quieren allí escribirme en el chat, para que desde ya pudiéramos nosotros estimular a nuestros pequeños. Entonces, ¿cuál es la invitación? Él dice a mí. Perfecto. Entonces te voy a contar cómo lograrlo. Debemos ingresar a una plataforma que es
a.bebepoliglota.com, tal como lo vemos aquí en la pantalla. Allí nos va a aparecer una imagen de registro, llenamos nuestros datos y aquí donde dice, si tienes un código de referido, ingrésalo acá. Entonces yo les quiero compartir un código de obsequio por asistir a nuestro taller, que es el siguiente. Antes de continuar, quiero responderle a Ana, que me dice, ¿cuál es la edad para iniciar? Mi bebé apenas tiene 4 meses. Tal como decía Doman en su momento, entre más pequeños iniciemos, mucho mejor. Porque tu bebé desde ya está adquiriendo la fonética de su lengua materna. Así que es el mejor momento para acercarlo a los idiomas. ¿Desde qué momento se puede utilizar? Desde que el bebito tiene 5 meses de gestación, está en la barriguita de su mamá, que ya su oído está completamente desarrollado, hasta los 7 años de edad. Después lo podemos usar, claro, lo podemos usar, pero no vamos a obtener los mismos beneficios porque acuérdense que les dije, el aparato fonador ya terminó su proceso de desarrollo. Es por eso que cuando los niños tienen algún problema de dicción, cuando los niños tienen alguna alteración en el lenguaje, pues los terapeutas dicen, tenemos que intervenirlo pronto, ¿no? Antes de los 7 años de edad, porque una vez ya los músculos terminen ese desarrollo natural, pues ya pues es muy, muy difícil corregir el problema o la alteración del lenguaje. Entonces, la respuesta para Ana es, inmediatamente puedes iniciar con tu bebé y ya te vamos a contar cómo hacerlo en una rutina muy, muy sencilla, respetando siempre el desarrollo natural de tu bebé. Entonces, retomando aquí, entonces ingresan a a.bebepoliglota.com y aquí, cuando ustedes pongan su nombre, apellido, creen ustedes mismos una contraseña, colocan su número de teléfono, la bandera del país al que pertenecen, y aquí colocan, bueno, esta es otra manera de ingresar. Tenemos una web que se llama bebepoliglota.com y allí también encontramos un botoncito que dice ingresar y nos va a llevar a este registro. ¿Listo? Entonces, cualquiera de las dos maneras está perfecto. Ya les voy a escribir en el chat las dos maneras de las que pueden ingresar. Entonces, aquí les voy a obsequiar un código, pero antes quiero contarles cómo lo usamos. Entonces, ingresamos a nuestra página, nos registramos, nos aparece la primera clase del día, tal como el método de lectura global de Doman. Todos los días nos va a aparecer una categoría diferente. Por ejemplo, la primera categoría que vamos a ver al ingresar va a ser mi cuerpo. ¿Qué nos va a aparecer? Flashcard, imágenes de mi cuerpo. En horas de la mañana vamos a ver la primera clase, donde nos va a aparecer una imagen, una palabra en fondo blanco, en una letra de color de contraste, con el sonido nativo en los 5 idiomas. Entonces eso nos va a aparecer durante la primera clase. La clase número 2 debemos verla en el mismo día. ¿Por qué? Porque es el refuerzo de la clase de mi cuerpo, donde si en la mañana me aparecieron imágenes reales, en la tarde me van a aparecer imágenes animadas. Entonces voy a pedirle a, no sé quién tiene su micrófono abierto, si lo podemos allí. Listo, perfecto. Listo, entonces, retomando, en la mañana entonces me aparecería la clase de mi cuerpo, a las 2 horas se me carga la segunda clase del repaso. Si empezamos esta misma noche, pues entonces tenemos que tener muy, muy claro esa disciplina de que tienen que ser 2 clases al día. Si no lo alcanzamos a hacer esta noche con nuestros pequeñitos, entonces arrancamos mañana. Una clase en horas de la mañana, una clase en horas de la tarde. Entonces preparamos un lugar cómodo, libre de distracciones, donde nuestro bebé pueda estar concentrado, cómodo. Colocamos la videoclase desde un computador o un dispositivo móvil, ingresando a donde les dije, app.bebepoliglota.com. Si tu hijo ya habla, lo vamos a motivar a repetir las palabras de la clase. Si aún no habla, vamos a permitir solamente que escuche la clase, porque aunque tu bebé aún no pronuncie palabras, su oído ya está recibiendo toda la estimulación del lenguaje. Al finalizar la videoclase vamos a reproducir la canción de la categoría. Si es mi cuerpo, pues buscamos la canción de mi cuerpo.
está en inglés y en español con las tonalidades del método Suzuki. Y al finalizar podemos afianzar el vocabulario con las Polyglot Cards que les mostré. Ya al ustedes entrar a la plataforma ya van a familiarizarse con todo lo que les estoy contando. Entonces aquí, ¿qué recomendaciones tengo que tener en cuenta cuando voy a empezar a estimular a mi hijo? Por favor, quiero que tengan muy claro que Bebé Políglota no es videos de entretenimiento. Entonces no es como YouTube que dice, no, pues voy a ponerle, no sé, la gallina pintadita, voy a ponerle a Plin Plin. Eso divierte a los niños y los niños pueden decidir, quiero verlo, no quiero verlo, en fin, de acuerdo a sus gustos. Bebé Políglota es un método y necesita tener una estructura, es como si tuviéramos una receta. Entonces, esta fue la receta que utilizamos en España para que los niños recibieran los resultados adecuados de las bases fonéticas de los idiomas. Y para que a nosotros nos funcione, pues tenemos que seguir la receta al pie de la letra para poder estimular a los niños adecuadamente. ¿Qué pasa si no lo uso adecuadamente? Pues no voy a obtener los resultados que espero. Y lo ideal es aprovechar al máximo esa ventana de oportunidad que tiene mi hijo en este momento para acostumbrarlo a los idiomas. Porque todos los días tu hijo está creciendo muy rápido, estamos llegando a que esa ventana de oportunidad se cierre y lo que vamos a lograr es que más adelante vuelva y sufra con el aprendizaje de nuevos idiomas como posiblemente a muchos de nosotros nos ha pasado. Y eso es lo que queremos nosotros evitar. Que los niños, o sea, que podamos empezar a hablar de una generación políglota en países en Latinoamérica de una forma muy sencilla y simple. Para eso tenemos unas recomendaciones. Entonces, lo primero es que tu hijo debe ver 2 videoclases diarias, una en horas de la mañana, otra en horas de la tarde. Yo les sugiero incluir la metodología en la rutina natural de sus bebés. O sea, la idea no es tener un horario. Siempre les digo a las mamás, cuando nosotros ponemos un horario con niños menores de 7 años, terminamos frustradas porque los niños, pues, aún no están listos para tener horarios, pero sí están listos para tener rutinas. Entonces, una rutina es realizar todos los días la misma las mismas actividades en la misma secuencia, sin importar a qué hora empecemos. Entonces, si nos levantamos a las 7, a las 8, a las 9, a la hora que nos levantemos, siempre hacemos lo mismo, desayunamos, tomamos un baño, vamos al parque, bueno, todos los días hacemos la misma rutina y eso a nuestros bebés les da seguridad, les ayuda con el aprendizaje, les ayuda a su desarrollo emocional, a tener autonomía, bueno, tiene un sinfín de beneficios para su desarrollo en general. Entonces, las rutinas siempre son excelentes en el desarrollo infantil. ¿Cómo incluimos la metodología? Pues una vez yo identifique la rutina que tiene mi hijo, pues entonces voy a decir, bueno, todos los días voy a ver la primera clase después del desayuno y la segunda clase después de la siesta de la tarde, por ejemplo. Con cada uno pues será diferente, pero lo ideal es que logremos ubicar esos 2 momentos en el día que son claves, que no se nos van a olvidar a nosotros como adultos y que les va a ayudar a los niños a establecer el hábito de forma completamente natural. La segunda recomendación es que la motivación y constancia de los papás es determinante. Que los papás le coloquen la clase a los bebés y desde el primer momento les estén diciendo, ¡ah, qué chévere! ¿Qué es esto? ¡Uy, qué bonito! Vamos a ver qué sale. Inmediatamente con esas palabras activan esas áreas del cerebro de los niños que codifican para la atención, para la creatividad, para la curiosidad. Entonces, eso me hace sentir bien porque a mi papá lo hace sentir bien, a mi mamá lo hace sentir feliz. Y desde ahí empiezo a crear esa relación saludable con el aprendizaje de los idiomas. Ustedes posiblemente han conocido a alguien que siempre diga, no, en inglés no me hable, no, odio el inglés, no, el inglés es terrible, es difícil, es complicado. ¿Y por qué? Porque tuvieron una experiencia negativa con su aprendizaje. No porque no pudieran hablarlo, porque si aprendían español, pues obviamente podían aprender otro idioma, pero la experiencia siempre va a determinar que nuestros niños quieran perfeccionar los conocimientos. Y bueno, lo que les acabo de decir, incluir la metodología en la rutina natural de los niños. Ahora sí, ¿cómo lo adquiero? Pues bueno, los invito a ingresar a app.bebepoliglota.com, registrarse y redimir el código Oído Infantil 16. Van a recibir estos beneficios. Van a obtener 15 días gratis y un 50% de
la membresía semestral o anual si desean adquirirlo durante estos 15 días. En este momento, si ustedes entran a nuestra web, bebepoliglota.com, pueden comprobar que estos son los precios que tenemos. $189 por 6 meses y $289 por un año de estimulación con todos los beneficios que les acabo de contar. Ahora, por haber asistido a este taller y redimir el código Oído Infantil 16, ustedes van a acceder a un descuento del 50% en sus membresías. Es decir, van a obtener 6 meses por $95 o un año por $149. Si ustedes, obviamente, no tienen que comprarlo ya, eso es lo que quiero dejar claro porque a veces las personas dicen, no, no me registro porque me van a cobrar. No, lo que nosotros queremos es que durante estos 15 días tú puedas utilizar diariamente la metodología y compruebes por ti misma los resultados que tiene el desarrollo de tu bebé y cómo es de fácil utilizarla, cómo es de fácil estimular a los niños, cómo empiezan a aumentar sus tiempos de concentración, cómo empiezas a ver cómo se familiariza con los idiomas. Ayer una de las mamitas que pues ya es nuestra usuaria me escribió, oye, estaba viendo con mi niña algunos videos en YouTube y apareció algo en mandarín, inmediatamente me dijo, mami, es chino, una nena de 3 años y medio. Entonces, ella me decía, me parece tan increíble que lo haya identificado viendo tantos idiomas orientales, y yo le decía, nunca menosprecies las capacidades de los niños, porque nosotros a veces creemos que porque para nosotros es tedioso, es difícil. Por muchos años creímos que los adultos éramos como el estado máximo de desarrollo, y hoy la neurociencia nos dice lo contrario. Los niños nacen con un potencial increíble, y ese potencial está en el mayor auge solamente hasta los 7 años de vida. Entonces, si nosotros no somos estimulados en esos primeros 7 años en habilidades que vamos a necesitar después, al ser adultos, en lugar de ser el pico máximo de desarrollo, vamos a ser niños empobrecidos, que ya perdimos la mayor parte de nuestro potencial y ya solamente podemos utilizar aquello pues que la vida nos dio cuando éramos niños. Esto tiene que ver con todos los aspectos de la vida, con el área emocional, si nos enseñaron a gestionar emociones, si nos acercaron a los idiomas, si nos acercaron a la música. Todo esto es lo que va a definir el futuro de nuestros niños. Adel nos pregunta, tengo una bebé de 4 meses también y una niña de 5 años. ¿Tendría que crear 2 cuentas? No. La buena noticia es que puedes utilizar la misma cuenta para las dos, porque la metodología tiene, bueno, más bien el cerebro de cada una de tus niñas va a obtener lo que necesita del programa. Entonces, cada una de ellas está en un proceso diferente. Evidentemente vas a tener muchos más resultados con la bebé de 4 meses, por el principio que te decía, entre más pronto iniciemos mejor, pero aún tu niña de 5 años va a empezar, pues con ella vas a ver evidencias más pronto porque va a empezar a pronunciar, va a empezar a evidenciar los cambios, digamos, como en su concentración y en todo lo que, los beneficios que tiene a nivel cerebral, pero puedes exponer la misma clase a las 2 niñas en el mismo momento. Entonces, bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Hasta aquí estoy súper atenta a sus dudas e inquietudes. Tenemos una frase de Ramón y Cajal. Hoy estoy hablando muy enredado, discúlpenme por favor. ¿Qué dice? Los niños nacen extraordinarios y solo nos toma 7 años convertirlos en ordinarios. Siendo coherente con lo que les acabé de contar acerca de lo que afirma la neurociencia, un niño nace con el potencial al 100%, listo para empezar a conectarse con aquello que le estimulemos. Si nosotros dejamos pasar el tiempo, lo único que estamos haciendo es que logrando que esa ventana de oportunidad se cierre para que los niños puedan desarrollar esas habilidades de forma natural. Podemos acercarlos a las matemáticas, a la lectura, a la música, a los idiomas en este caso, de una forma completamente natural, porque su cerebro ya es maravilloso. También quiero compartirles una frase que no tengo aquí en las diapositivas, pero que transformó mi vida de manera en mi maternidad y en la forma profesional, y es cuando
cuando tienes el privilegio de saber, también tienes la obligación de actuar. Entonces, que esta información, papitos, que ustedes tienen hoy en sus manos, nos sirva para tomar acción. Bueno, mi hijo está creciendo, ¿qué herramientas le voy a dar para la vida? ¿Cómo sería su vida si domina más de 2 idiomas en la vida adulta? ¿Qué oportunidades tendría? ¿Qué oportunidades hubiese tenido yo, como nos compartía hace un ratico? Voy a ver por aquí en el chat, creo que nos compartía, gracias a los idiomas he podido viajar, he podido conocer, he podido, bueno, lograr muchísimas cosas que seguramente los idiomas, si no los conociera, hubiese sido una barrera para mí. Entonces, bueno, tengo otra pregunta aquí que no había respondido. Dice, permitiendo que nuestros niños escuchen los diversos idiomas, ¿se familiarizarán con ellos? Sí, el cerebro tiene un principio, que por eso es que nuestras clases son tan cortas, y es que los estímulos para los niños deben ser en tiempos cortos a diario. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que todos los días, cuando nosotros hacemos una actividad de manera repetida, frecuente y sistemática, lo que logramos es que el cerebro, que esas conexiones neuronales de las que hablamos al principio, cuando nosotros acercamos a los niños con un método estructurado como lo es Bebé Políglota, que todos los días están escuchando en la misma videoclase español, inglés, francés, alemán, chino, mandarín, lo que estamos haciendo es que cada una de esas conexiones se estén alimentando día a día hasta que ellos lleguen a su dominio natural. Entonces, pues bueno, esta es la charla que les teníamos para hoy preparada. No sé si tengan alguna pregunta hasta acá, si tengan alguna duda. El obsequio que queremos darles, se los vamos a enviar a través del correo electrónico. Les voy a pedir allí en el chat de WhatsApp que nos dejen su correo electrónico para enviarles unos hermosos bits de inteligencia de los animales de la granja, que sé que les van a encantar, porque podemos desde ya empezar a estimular toda esa parte visual con los niños para pues fortalecer los procesos de inteligencia y de lectura global. Además, si ustedes quieren tener este video, la grabación de este taller para compartirlo con otros amigos, para compartirlo con su familia, para repasar algunas cositas de pronto si no alcanzamos a llegar a tiempo, los podemos enviar también a su correo electrónico. El próximo lunes estaremos allí enviándolos para que pues obviamente ustedes puedan repasar lo que aprendimos hoy. Desearles una feliz crianza. Vamos a continuar allí charlando a través del chat. Y obviamente que tomemos acción sobre el futuro de nuestros pequeños desde el día de hoy. 5 idiomas, seguro que independientemente de la profesión que elijan, les vendrán muy bien. Y más si todo esto fortalece su desarrollo de forma integral. Entonces, esos niños que ustedes tienen en sus manos tienen un potencial maravilloso y lo único que necesitan son las herramientas adecuadas para lograr todo, todo lo que van a querer luego. Posiblemente ahorita lo único que quieran es jugar. Y lo bueno de este tipo de herramientas es que no van en contra de su naturaleza de niños, sino al contrario, alimentan todas esas ganas de saber, de investigar, de hablar que tienen los niños de forma natural, para que respetemos siempre su desarrollo natural. Tenemos unos canales de contacto, nos van a encontrar por Instagram como Políglota. Tenemos este WhatsApp que también se los puedo compartir aquí en el chat, aunque bueno, allí yo también estoy en el grupo, allí también podemos seguir charlando a través del grupo, y nuestro correo electrónico que es hgiraldo@poliglota.com, donde también nos pueden contactar cualquier duda que tengan. ¿Cuál es la invitación que les dejo en este momento? Voy a abrir por aquí nuestra pantalla. Entonces, la invitación que les quiero hacer es a registrarnos, a empezar a probar Políglota desde hoy con los niños que tenemos allí en casa. Recuerden nuestro código de obsequio. Ese código de obsequio pues, les va a dar. Normalmente las personas que entran a nuestra plataforma por primera vez solamente tienen 7 días gratis para probarla. Ustedes van a tener 15 días gratis redimiendo el código que les compartí hace un ratico.
oído infantil 16 en mayúscula y todo pegadito. Entonces lo voy a escribir aquí en el chat para que no nos vayamos a confundir aquí en el proceso. Oído infantil 16. Es muy importante, muy importante que rediman el código en el momento del registro. Porque si ustedes no lo redimen en el momento que se registraron, pues el sistema no va a entender que tienen un código de regalo, sino los va a enviar solamente a sus 7 días gratis. Entonces, por eso es tan importante que en el momento del registro le pongan allí su código y podamos aprovechar estos días gratis. Vamos a estarlos acompañando durante estos periodos de prueba, ampliando la información de todo lo que estamos aprendiendo. Porque esta metodología es maravillosa. Hay muchísimas cosas que no les podemos contar en un solo taller, tales como que pues, la programación neurolingüística, la importancia de que nuestros bits de inteligencia no tengan puntas, porque el cerebro de los niños rechazan las puntas, los colores fueron hechos de acuerdo a la visión de los niños. Bueno, muchísimas otras cosas que les vamos a ir contando allí en el entrenamiento día a día, acompañándolos estos 14 días y, por supuesto, para que se queden con nosotros. Entonces, fue un honor, un privilegio haber compartido con ustedes este espacio. Les deseo una excelente tarde y bueno, quedamos atentos allí a través del chat. Ven, aquí me está preguntando Adel, no, ya te respondí. Ah, ok, vale. Bueno, Adel nos preguntaba que tenía una niña de 4 meses y de 5 años, que si tendría que tener 2 cuentas. Yo te dije, no, con la misma cuenta puedes, ponerle la clase a las 2 niñas porque el cerebro de cada una de ellas va a recibir lo que necesita. Entonces, puedes tener una sola cuenta para las 2 y pues fácilmente puedes utilizarla a diario creando, eso sí, una rutina que les sirva a las 2. Digamos que cuando vas a exponer la clase en la tardecita, pues las 2 estén despiertas, no tengan hambre, no tengan sueño, ni deseos de ir al baño, ni sed, todas sus necesidades cubiertas para que el cerebro esté en todo su potencial para aprender. Entonces, bueno, no siendo más, por favor déjenme a través del WhatsApp, el grupo de WhatsApp, sus correos con el nombre, para poderles compartir el taller a través del correo y para poderles enviar los bits de inteligencia del que lo sabe. Una excelente tarde a todos. Cualquier duda quedamos allí súper atentos. Un abrazo. Feliz tarde.